Hola, hola, un vídeo más en el canal. Treballem la Terra, trabajamos la tierra. Soy Josep, bienvenidas, bienvenidos al canal. Y hoy, vamos a realizar una charla de cómo nos concentramos. Cómo nos concentramos para encontrar agua. En radiestesia trabajamos con energías. Y estas energías las canalizamos a través de herramientas. En este caso, vamos a trabajar con la varilla de Zaurí de cobre y nos concentramos en el objetivo que queremos encontrar. En este caso queremos encontrar agua. Aquí pueden ver agua a superficial, un pequeño río, y trabajamos primero concentrándonos en lo que queremos buscar. Queremos buscar corriente de agua. Aquí la tenemos superficial, la pueden ver y verán como para buscar previamente nos concentramos. Ya sale automático cuando lo haces muchísimas veces, te sale automático ya. Concentramos y vamos a ver dónde está la corriente de agua, que en este caso la pueden ver, superficial. Bien, vamos a realizar y prospectar con la varilla de Zaurí. Nos concentramos previamente, es un trabajo de concentración. Bien, y a través de la energía vamos a encontrar esa vena de agua y se va a cruzar la varilla. Realizará un cruce hacia el pecho. Bien, en este caso cuando encontremos la corriente. Aquí ya previamente le podemos preguntar dónde está la corriente de agua. Automáticamente ya nos señala a través de su punta, lo pueden ver, dónde se encuentra la corriente de agua. Imaginemos que esto es subterráneo. Es para que vean el ejercicio en superficie, pero esto lo hacemos para encontrar venas en el subsuelo de agua. Bien, vamos a preguntarle otra vez dónde está la vena de agua, la corriente de agua, nos lo indica, bien, hacia allí, ¿correcto? Bien, entonces para prospectar podemos usar la varilla así en esta posición y le preguntamos también dónde está la corriente de agua, automáticamente nos lo indica, ¿vale? Volvemos al origen, al inicio, ¿vale? Y da igual usar la varilla así, en esta posición, o así, le damos la vuelta y la usamos así. ¿Dónde está la corriente de agua? Nos lo indica, ¿vale? Y ahora seguimos. Nos indica hacia aquí, pues vamos hacia aquí. Cuando lleguemos a la corriente, se cruzará la varilla. Para que lo puedan apreciar y ver, aquí, claro, aquí ya se cruza. Pueden ver que estamos encima de la corriente de agua. Bien, ya se cruza, salimos y la varilla sale de este cruce con el pecho, sale en posición frontal. Bien, y volvemos a prospectar. Vamos a hacerlo al revés, con el puño, la empuñadura así. ¿Dónde está la corriente de agua? Nos lo indica. La varilla se mueve automáticamente sola. Nos lo indica, hacia allí. Bien. Y ahora, cuando lleguemos a la corriente, nos concentramos, se cruzará la varilla hacia el pecho. Es para que entiendan que esto se hace para encontrar una vena en el subsuelo, no en la superficie, como aquí. Pero es para que vean y lo entiendan. Bien. Aquí cuando lleguemos, se cruzará la varilla. Claro, aquí se cruza, lo pueden ver y apreciar, se cruza en el pecho. Salimos, la varilla se posiciona frontalmente. Bien. Bueno, es para que lo vieran y lo entendieran en un río superficie, pero en una vena de agua. Imaginemos que está en el subsuelo a 30 metros, pues tanto así como así, da igual, le decimos dónde está la corriente de agua, le preguntamos, hacemos un ejercicio, automáticamente nos indica la punta de la varilla hacia dónde se encuentra la corriente de agua. Bien, vamos a hacerlo al revés, así, la empuñadura así, da igual, la empuñadura así o así, la energía la llevamos nosotros, da igual el instrumento que usemos. La sensibilidad es del ser humano, la lleva dentro esta energía.
y la desarrolla más o en menos medida. Bien, vamos allá otra vez, corriente de agua ya nos lo indica automáticamente. Seguiríamos, imaginemos que esto está en el subsuelo, seguiríamos la punta de lo que es la varilla, seguimos y se cruza cuando llegamos a la misma corriente. Este ejercicio lo pueden probar ustedes mismos, lo pueden ver, pueden conseguir varillas de Faurí, pueden conseguir péndulos y practicar vosotros mismos y verán ustedes cómo se van a sorprender de las capacidades que pueden llegar a tener de encontrar objetivos a través de esta energía que es la radiestesia. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que estéis muy bien, que no olviden suscribirse, que es completamente gratuito, nos vemos en el próximo vídeo y no olviden a ser muy felices.